Marca España, con Lola Plaza. Hola, ¿qué tal? El estrés se define como un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que nos haga sentir frustrados, furiosos o nerviosos. Es la reacción del cuerpo a un desafío, en definitiva. Y aunque pequeños episodios de estrés pueden ser positivos para evitar peligros o para hacer frente a retos, si continúa en el tiempo aún desapareciendo ese factor desencadenante, pues entonces ya es un problema y seguramente necesita una consulta. Hoy, casi recién incorporados de las vacaciones, con los niños a punto de comenzar los colegios, con septiembre presentándose como el mes de los retos y los compromisos para todo el año, vamos a hablar precisamente de estrés. Es un tema que seguro nos afecta en algún momento a todos y queremos aprender a manejarlo. No perdemos más tiempo solo para decirles que en el control de sonido tenemos a David Gutiérrez y en producción Nuria Álvaro. Proyectando una imagen global al mundo. Marca España. Radio Exterior de España. A ciencia cierta. La investigación española con el profesor José Antonio López. Hombre, Hal, bienvenido otra temporada más a Marca España. Bien hallada, Lola, y todos los oyentes. Dispuesto, entiendo, como siempre, ¿no?, a divulgar la ciencia, y si lleva Marca España, mucho mejor. Con las pilas cargadas y recién aterrizado de un Congreso Nacional de Virología, lo mío. Bueno, pues estaba pensando, Hal, antes de entrar, que hace apenas un siglo los motivos principales de muerte en Europa eran muy distintos a los de hoy, ¿no? Tuberculosis, gripe, incluso malaria, eran las preocupaciones vitales reales de entonces. Pero ahora, en este siglo XXI, pues lo son otras enfermedades, las cardiovasculares, las degenerativas, el cáncer y más cosas quizá no tan tangibles, ¿verdad, Hal? Sí, y una que has mencionado, porque hay un síndrome que es una verdadera pandemia en el llamado primer mundo, que aunque parece una pandemia silenciosa, da la cara de múltiples formas, incluso con las enfermedades que has mencionado. Me estoy refiriendo, claro, como ya pueden intuir nuestros oyentes, al estrés, que hoy hablaremos de un libro Marca España, por cierto, con su autor, pero no me resisto a mencionar otra maravilla literaria que una neuropsicóloga casi llegó a recetarme, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, de Robert Sapolsky, que es un neuroendocrinólogo que es un verdadero monstruo mundial de la divulgación científica. Bueno, hoy vamos a hablar de estrés con otro científico y divulgador, con Luis Ángel López Menéndez, que es doctor en psicología y especialista en rehabilitación psicosocial de personas con trastorno mental grave. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Ángel. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Al hilo de lo que acaba de comentar Hal, ¿podemos decir que el estrés es una verdadera pandemia mundial y es una enfermedad de este siglo? ¿Nuestros abuelos no se estresaban o no lo hacían tanto? Bueno, sin lugar a dudas que Hal se refiere al estrés agudo y el estrés crónico, habida cuenta que el estrés y más es una función vital, es decir, es un sistema que el organismo tiene para regular la actividad fisiológica y cognitiva, y que ésta se adapte a las situaciones que en cada momento la persona vive. Esta adaptación es esencial, porque si ahora mismo, cuando yo estoy haciendo la entrevista, no tengo un cierto nivel de estrés, de un nivel medio o alto, posiblemente me desconectaría o empezaría a tener un lenguaje un tanto poco claro, poco concreto. Pero si mantengo este mismo nivel de estrés cuando quiero dormir, pues posiblemente no voy a poder dormir. Es decir, el estrés facilita esto, que el nivel de activación fisiológica y cognitiva se vaya adaptando en cada momento a las situaciones que la persona vive. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando esto no sucede. El problema es cuando el nivel de estrés está permanentemente desregulado, con un nivel de estrés agudo o nivel de estrés crónico, que lo que hace es desregular el sistema fisiológico, y como ya se ha sugerido, ante cualquier enfermedad que la persona tiene, el curso de esa enfermedad y en esa persona es mucho peor del que
sería si el nivel de estrés, es decir, si el nivel de regulación fuera el idóneo. Sí, pues una de tus declaraciones más reiteradas es que la práctica profesional de la psicología tiene que hacerse teniendo muy en cuenta la evidencia científica, pues siempre más rigurosa y además siempre más robusta, ¿no? Bueno, pues ¿qué dicen esas evidencias científicas sobre los daños para la salud provocados, como tú acabas de comentar, por ese estrés crónico que no te dejaría dormir? Sí, bueno, uno de los aportaciones de la evidencia científica sobre este particular, en primer lugar, es que el nivel de estrés que vive una persona, el nivel de estrés agudo o crónico que una persona puede llegar a vivir, no depende tanto de las circunstancias vitales que la persona experimenta, sino sobre todo de la capacidad de afrontamiento de las mismas que la persona tiene. De ahí la importancia de que la persona tenga las capacidades y las habilidades y el conocimiento de la información suficiente para afrontarlas. Porque cuando esto no sucede, el curso de muchas enfermedades es mucho más negativo del deseado. Háblese, por ejemplo, de los problemas cardíacos o háblese de los problemas sistémicos, diabetes, etcétera. Bueno, pues todos estos los problemas de hipertensión, todos estos problemas de salud, cuando una persona está a un nivel de estrés crónico o agudo, todos estos problemas de salud cursan de una manera mucho más negativa de lo que sucedería si su nivel de estrés es mucho más adecuado. Pero es que además en una persona con un nivel de estrés crónico, el sistema inmunológico se deteriora o por lo menos se vuelve con menos capacidad adaptativa a las situaciones de enfrentamiento, infecciones, etcétera, del que debiera o pudiera tener. Es decir, el estrés no es una enfermedad, pero hace que cualquier enfermedad sea mucho más dañina para la persona en cuestión. Como nos contabas antes, el estrés en ciertos momentos de nuestra vida no es que sea malo, todo lo contrario, es que es bueno, pero entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas que deben alarmarnos de que, por lo que sea, por la dinámica laboral, por una situación personal, estamos dando paso a un estrés peligroso y con él a la ansiedad o a las posibles patologías asociadas? ¿A qué síntomas tenemos que estar pendientes? Bueno, esto es algo muy importante que últimamente, en los últimos 15 años más o menos, hemos podido avanzar enormemente. Una persona no es consciente, ni puede serlo, de el nivel de estrés que tiene, salvo cuando ya el nivel de estrés es absolutamente desaforado, ¿verdad? Porque los síntomas que puede experimentar no tiene capacidad perceptiva de notarles. Por ejemplo, evidentemente que uno de los factores es la actividad cardíaca, pero es que para que una persona se dé cuenta de que su corazón está latiendo a unas intensidades excesivas, tiene que variar casi 27 pulsaciones por minuto, y esto no sucede normalmente. Es decir, una persona no es consciente del nivel de estrés que tiene. Hoy en día disponemos de una serie de medidores en base a biomarcadores del estrés, que por cierto era algo que la Organización Mundial de la Salud venía pidiendo desde hace tiempo, que se dispusieran de biomarcadores de alteraciones del estado psicológico, alteraciones de funciones orgánicas vitales. Bueno, pues hoy tenemos un biomarcador del estrés que es que es razonablemente fácil de medir, pero que además tiene una segunda virtud, y es que se puede medir en entornos cotidianos. Este biomarcador es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto lo ha cambiado todo. Es decir, disponer de este biomarcador nos permite que hoy en día una persona pueda identificar el nivel que tiene según se levanta, es decir, el nivel basal, y en base a eso poder planificar el día de una manera que favorezca su rendimiento. Por eso, de nuevo, es tan importante señalar que el estrés no depende de las circunstancias vitales. El estrés depende de la capacidad de afrontamiento de las circunstancias vitales que la persona tenga. O sea que... Porque hay una tendencia, que hay una tendencia a poner las circunstancias
el motivo de que yo esté bien o esté mal, cuando el motivo de que una persona esté mejor o esté peor en gran medida depende de las habilidades que tiene para reconducir su situación. Por eso los mecánicos, los constructores de coche ponen volantes, porque saben que los ingenieros de obras públicas ponen curvas. O sea, la culpa no es de uno ni de otro, la culpa es de la orografía. Entonces lo que hay que hacer es aprender a manejar el volante, aprender a manejar el freno y el acelerador. Este es un buen símil para el estrés. Es decir, la mecánica está ahí, pero hay que manejar el acelerador y el freno de forma adecuada para que el discurrir del coche sea un discurrir adecuado y no se salga o no tengamos un accidente. Bueno, pues la verdad es que es un bonito y un curioso símil. Has publicado un libro muy pertinente sobre el tema, titulado El manejo del estrés está en tus manos, de la editorial Colima. Bueno, no pretendo que destripes la sorpresa y el placer de leerlo, por supuesto, pero así, grosso modo, no sé si podrías enumerarnos un pequeño decálogo sobre cómo podemos prevenir o, llegado el caso, manejar ese estrés maligno. Vamos, que nos enseñes a tomar las curvas. Efectivamente. ¿Cómo hay que coger el volante? ¿Con las dos manos? ¿Con una o cómo? Bueno, pues efectivamente, el libro, dado que el manejo del estrés requiere, y hoy en día podemos, los psicólogos, aportar esto al manejo del estrés, requiere del uso de distintos recursos. Por eso el libro tiene recursos digitales asociados al propio libro de papel que ayudan a aprender a manejar el estrés. Uno de ellos es un prototipo de aplicación de valoración del estrés, si se me permite decir el nombre. Sí, claro. Es Tu nivel de estrés, como está en castellano, obviamente lleva acento, Tu nivel de estrés. Bueno, pues esta es una aplicación que sirve para que cualquier persona pueda medir a nivel basal, es decir, las primeras 3 horas después de levantarse, es el momento idóneo, pueda medir el nivel de estrés que tiene y en base a eso poder planificar su funcionamiento ordinario para obtener de él el mejor rendimiento. Pero este es un elemento esencial, conocer el nivel de estrés para poder manejarle, sí, pero además hay otra serie de recursos que son, no solo útiles, sino sumamente eficaces para que una persona aprenda a manejar el estrés. Porque, claro, el manejar el estrés es algo sumamente importante. Yo entiendo perfectamente que haya personas que dediquen la vida entera a manejar el estrés y usen técnicas orientales, dediquen la vida entera a usar técnicas orientales o dediquen semanas, meses. Bueno, esto ahora se puede conseguir en cuestión de días y con una dedicación realmente escasa, porque la tecnología permite que una persona aprenda a manejar su nivel de estrés con una práctica de unas poquitas semanas y unos poquitos minutos cada día, pero esta es la clave, de forma personalizada. Es decir, identificando el patrón de actividad respiratoria que mejora el nivel de variabilidad de la frecuencia cardíaca, es decir, de estrés de una persona. Si esa persona entrena ese patrón respiratorio a esa frecuencia que en su caso está medido, que tiene un efecto regulador sobre su actividad fisiológica, en cuestión de muy pocas semanas, esa persona va a notar cómo las consecuencias de la desregulación que tuviera anteriormente cambian y su estado personal mejora de forma sustancial. Esto lo puede hacer, lógicamente, guiado por un profesional, pero lo va a hacer en su entorno cotidiano, dedicando ¿cuánto? ¿10 minutos al día? Pues 10 minutos, como máximo 15 minutos a lo más. Si lo hace durante 2 o 3 semanas, va a tener en su mano una herramienta que va a poder utilizar cuando quiera, cuando lo necesite, cuando le sea oportuno, para regular su nivel de estrés y adaptarlo a las actividades que en ese momento esté haciendo. De exigencia, subiendo el nivel de estrés. De búsqueda de descanso, búsqueda de recuperación, bajando el nivel de estrés. Es una herramienta física, ¿no?, el control de la respiración, pero también habría que utilizar alguna herramienta psicológica.
Bien, las herramientas psicológicas, que es el desarrollo de habilidades, se utilizan para mejorar aquellas situaciones de la persona que se han visto dañadas como consecuencia de esta desregulación desde el punto de vista fisiológico. Es decir, una persona con un nivel alto de inhabilidad social, pues o renuncia a tener actividades sociales, con lo que daña sus posibilidades de experiencias personales, y a veces incluso toma decisiones sumamente erróneas, como beber para desinhibirse, y entonces pasa de no abrir la boca a abrirla de forma inadecuada. Bueno, este nivel de estrés hace que las personas en muchas ocasiones tomen decisiones erróneas. Cuando esas consecuencias están ahí, hay intervenciones, como bien señalas, de carácter psicológico y conductual, que tienen que ponerse en marcha. Es decir, hay que desarrollar habilidades que sean capaces de que la persona no tome decisiones que son contrarias a sus objetivos. Pero ¿cuál es el gran problema? El problema es que las personas no saben qué es lo que tienen que hacer en muchas circunstancias vitales y se toman decisiones sumamente erróneas. No sé si se me permite poner un breve ejemplo. Sí. ¿Sí? Claro, ¿Sí? Bueno, claro. Por ejemplo, hay en el libro un ejemplo que me parece paradigmático. Yo tengo una muy buena amiga, colega, psicóloga, que se pasó durante 2 días, trabajaba en un penal, se pasó durante 2 días con 2 o 3 presos con un cuchillo que le habían puesto en el cuello, mientras ellos pedían pizza, tabaco y, bueno, 2 días enteros con un cuchillo en el cuello. Bien. Cuando el evento acabó, porque se les dio la pizza que pedían y el tabaco que requerían, pues lo primero que mi colega le dijeron por la dirección del centro penitenciario es que se cogiera unos días de vacaciones. Y ella lo primero que dijo es que no. Porque si se cogía unos días de vacaciones, durante los días de vacaciones iba a seguir experimentando mentalmente, pero con el mismo efecto fisiológico, la experiencia de estar siendo agredida por esos muchachos. Y eso iba a hacer que ya fuera imposible volver a un entorno que le iba a producir tal nivel de aversión después de haberse pasado, pues igual 15 días siendo agredida, primero física y luego mentalmente, pero con el mismo efecto de condicionamiento. Trauma, ¿no? Claro. Pero fue la primera oferta que le hicieron. Si ella no fuera psicóloga, la habría aceptado, pues hubiera cometido el error que se comete continuamente. Esto yo no digo que no haya que dar una adaptación, que fue lo que ella hizo. Sí. Volvió al día siguiente, no hizo el trabajo ordinario, pasó unos minutos en el sitio donde había estado, en una pequeña plazoleta donde había estado con estos muchachos. Es decir, no saber cómo el estrés cursa y cómo puede afectar tu funcionamiento personal te hace cometer errores que no soy capaz, ni los psicólogos somos capaces de entender cómo continuamente se cometen. Ya, pues por ignorancia seguramente. Volviendo un poco a las patologías asociadas al estrés, ¿cuáles serían las enfermedades más vinculadas a él? No sé si las evidencias científicas son claras y estamos hablando de un gasto público en sanidad enorme. Entonces, ¿por qué no se constituyen, por ejemplo, departamentos, disciplinas y unidades de estrés en clínicas, en hospitales y estudios universitarios? Bueno, en principio hay que decir, como comentábamos antes, que estos descubrimientos son relativamente recientes, lo cual no es un eximente, porque otros descubrimientos en el área de la salud también son recientes y ya se han implementado. Pero sí que quizá hay un problema estructural que pone ciertas dificultades a esta incorporación, como es que la salud o los sistemas de salud tienden a ocuparse sobremanera, y es lógico que lo hagan, tienden a ocuparse sobremanera del tratamiento de enfermedades, síntomas y signos clínicos, pero se ocupan poco de aquellos factores que alteran, dañando el curso de una enfermedad, o aquellos factores que tienen un valor preventivo, ¿verdad?, de que esos cursos inadecuados de la enfermedad se den. Ya, pero es un poco contradictorio, ¿no? Porque hablamos mucho de la prevención,
pues en cuanto a alimentación, a fumar, pero la prevención psicológica de alguna manera no la estamos abordando. Bueno, es que también es imprescindible que los psicólogos estén en los centros de salud como un recurso asistencial de primer orden, que se ocupen de las personas cuando éstas están teniendo formas de manejo de su estilo personal, de su estado psicológico, que pueden acabar, y en muchos casos acaban, con consecuencias de que acaben enfermando o como consecuencias de que la persona que está enferma, ya digo, el curso de enfermedad fuera mucho peor. Por ejemplo, preguntabas de enfermedades. En el caso de la enfermedad de los trastornos mentales graves, el estrés es un factor detonante de descompensaciones. Y claro, uno de los objetivos primeros con personas con trastorno mental grave es que no tengan que hospitalizar porque se descompensan. Bueno, pues el estrés es un factor determinante para que esto no suceda. Determinante. En los problemas de, por ejemplo, alteraciones neurológicas, en los problemas de alteraciones cardíacas, etcétera, en los problemas de diabetes o hipertensión. Un mal manejo del estrés y como consecuencia un nivel de estrés agudo hace que el curso de la enfermedad sea mucho peor. Evidentemente, que una persona con un problema cardíaco, una persona con un cáncer, una persona, lógicamente, eso le impacta en su estado personal y le genera un nivel de estrés. Es una circunstancia dura de la vida. Por eso es más importante que sepan cómo manejar el impacto que esa enfermedad tiene en su estado personal. Porque las personas no saben manejar un factor que acaba siendo determinante. Pues acaba siendo determinante. Sí, como preguntamos siempre, aunque ya nos estamos quedando casi sin tiempo, pero como preguntamos siempre rápidamente, además de este interesante libro de manejo del estrés, ¿qué trabajos, qué proyectos presentes y futuros ahora mismo tienes? Bueno, pues editorialmente tenemos interés en realizar otro volumen, concretamente ya con una habilidad que es muy importante, como son las habilidades sociales. Y por parte de nuestro equipo, la aplicación de la que antes hablaba, tu nivel de estrés, estamos trabajando ya en un segundo prototipo, que ya está dirigido a los profesionales, y todo ello lo estamos haciendo con profesionales universitarios, expertos de universidades españolas. De hecho, tenemos la suerte de tener en España uno de los grandes expertos a nivel mundial en el uso de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en deportistas. Tenemos departamentos de biotecnología absolutamente punteros que están trabajando denodadamente y poniendo sobre la mesa biomarcadores de factores no solo psicológicos, pero lo que a mí me afecta y me interesa, también biomarcadores de factores psicológicos como el estado de ánimo, etcétera. Es decir, ese avance los clínicos tenemos que pasarles a la práctica diaria y mantenemos colaboración con estos departamentos porque la investigación básica es muy importante, pero luego la aplicación, es decir, en este caso, como se señala en el libro, la psicofisiología aplicada, es decir, la aplicación de todos esos procedimientos es esencial porque exigen ciertos procesos de acomodación. Lo estamos aplicando y vemos los resultados tan sumamente útiles que las propias personas que lo reciben lo agradecen. Bueno, pues queda mucho trabajo por hacer, entonces tenemos que hablar mucho de estrés, eso está claro, para conocerlo mejor y sobre todo para manejarlo mejor. Luis Ángel López, doctor en psicología, muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros en Marca España. Pues muchas gracias y un saludo a todos los oyentes. Gracias, un abrazo. Hal, un propósito para este año, no te estreses. No, hay que estresarse, pero lo justo y positivamente. Sí, que tú te veo yo... un poco lanzado. Sí, un poco lanzado, efectivamente. La próxima semana más, ¿eh? Por supuesto. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 rumbos.